Amigos televidentes, a esta hora saludamos a Cristóbal Peñafiel, presidente de la Unión Nacional de Periodistas. Cristóbal, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. Buenos días. Quiero comenzar pidiendo tu opinión sobre la situación que estamos viviendo los periodistas en este momento. Los antecedentes de este canal de televisión que recibió impactos de bala en días pasados. Se lanzaron panfletos, amenazas contra directores, labor periodística que en algunos casos, sobre todo en los alrededores de las cárceles, ha sido coartada por la propia policía, situaciones que hemos vivido acá en Quito, en las mesas de diálogo, en las coberturas, es decir, una serie de incidentes que se dan en contra de periodistas. ¿Esto es parte de la labor normal del periodista, del quehacer periodístico, del riesgo que tiene esta profesión, o algo está pasando en el país? Bienvenido, Cristóbal, nuevamente. Buenos días. Buenos días, Fernando. La verdad es que el periodismo ecuatoriano está atravesando uno de sus peores momentos. No es normal lo que está ocurriendo, Fernando. El hecho de que ya se vayan endureciendo las cosas en contra de la prensa, en contra de los periodistas, de los medios de comunicación, ya quiere decir que en la sociedad no está funcionando bien las cosas. En los gremios periodísticos, en determinados momentos hemos estado lanzando comunicados al público denunciando este tipo de situaciones, pero no hemos tenido eco de quienes tienen la obligación de protegernos como cualquier otro sector de la sociedad. Por lo tanto, lo que se hizo fue insistir ante el gobierno sobre la instalación de la mesa de protección para los periodistas. Esta mesa que había salido a la luz hace ya casi 4 años, una vez que se dio un hecho doloroso como fue el asesinato de los compañeros periodistas del diario El Comercio, pero que no había funcionado y hasta ahora no funciona, y simplemente quedó en el papel como una buena intención. Pero los periodistas seguimos en riesgo. Lamentable lo acontecido con el canal con el cual nos solidarizamos, Fernando, porque situaciones de esta naturaleza no solamente que amedrentan al periodismo, sino que crean funestos precedentes y bueno, las consecuencias, a Dios gracias, no han sido peores, pero debemos por todos los medios censurar este tipo de cosas y pedir al régimen, pedir al Estado que nos proteja. Ahora, de este amedrentamiento, estas amenazas, ¿qué tienen detrás? Es decir, ¿qué se busca con esto? Hay grupos interesados en que la prensa no informe sobre hechos que son realmente lamentables. Y entonces ellos creen que amedrentando a la prensa, que acallando a la prensa, esos hechos no van a ser conocidos por el público. Y esto no es simplemente una falsedad. Los hechos, cuando son así tan fuertes como lo que están ocurriendo en el Ecuador, aunque no informe la prensa, es la propia ciudadanía, es la propia comunidad la que se encarga de dar a conocer todas estas cosas. Y entonces hay gente que equivocadamente cree que si la información no sale, el hecho no ha sucedido, y no es así, Fernando, por un lado. Y por otra parte, quieren imponer a punta de fusil que los periodistas nos sometamos, y nos sometamos a los grupos que al momento están disputándose el territorio por cuestiones de narcotráfico, por cuestiones de delincuencia organizada. Y los periodistas no estamos dispuestos a ceder nuestro campo, que es el de la información, el de trabajar, como lo hemos hecho siempre, llevando la información hacia la comunidad, que es la profesión en la que nosotros nos desenvolvemos. Claro, yo entiendo que el periodismo es una profesión de riesgo, pero también el Estado ecuatoriano tiene la obligación de proteger no solamente al periodista, sino a la población en general. Pero aquí va mi consulta, Cristóbal. Si el Estado ha sido incapaz de proteger a la ciudadanía, el Estado ha sido incapaz de dar seguridad a la ciudadanía por todo lo que estamos viendo, ¿tú crees que en algún momento pueda garantizar el trabajo periodístico más allá de una mesa técnica de protección de periodistas ya en la práctica, en el campo? ¿Tú crees que el Estado puede hacer eso? Debería hacerlo, Fernando. Es que no nos queda otro recurso.
El momento en que el Estado levanta los brazos y dice esto no es mío, pues quedamos sin indefensión todo el mundo. Y entonces eso no puede ser. Ya es el momento en que el Estado se siente y diga a ver cuáles son mis responsabilidades y asumirlas. El instante en que se está amenazando periodistas es un instante ya sumamente complicado, no solamente para los periodistas, para la prensa en general y para la ciudadanía. El Ecuador está viviendo al momento los instantes más duros que vivió Colombia hace un par de décadas, y está viviendo los instantes más duros que ha vivido México en su lucha contra el narcotráfico. Nosotros pensábamos en algún momento que esto solamente lo veíamos de lejos, pero no, ya estamos sufriendo los embates de grupos poderosos que su forma de actuar es a través de la violencia. Y si el Estado no se responsabiliza de una de sus funciones fundamentales, que es proteger a la ciudadanía, proteger a sus grupos sociales, proteger a quienes tienen profesiones de riesgo como la nuestra, pues entonces ¿a quién miramos? ¿A quién le pedimos esto? Es decir, el Estado no puede lavarse las manos y tiene la responsabilidad de todos los días brindar protección a la sociedad en general, porque ¿acaso que es bonito que todos los días estemos informando de asaltos, de violaciones, de femicidios y de situaciones de esta naturaleza? Aquí ya debe haber un estate quieto, Fernando. Ahora, Cristóbal, hablemos un poquito de la comunicación del Estado, de las políticas de comunicación. ¿Tú crees que hay una política de comunicación para informar al Estado, informar al público por un lado? Porque hemos visto que la Secretaría de Comunicación por lo menos no ha funcionado como se debe, y hay un cambio en la Secretaría de Comunicación, por un lado. Y por otro lado, el libre acceso a la información para la prensa, ¿cómo está? ¿Está funcionando o no? Ha sido una pena, Fernando, el hecho de que el gobierno no haya tomado en serio la comunicación. De alguna manera nosotros aplaudimos en su momento que las reformas a la ley de comunicación emitidas el 21 de julio por la Asamblea Nacional, el gobierno le haya puesto algo de interés, y por ello fue el veto parcial mixto a la Asamblea Nacional. Pero en lo otro sí que ha sido un fracaso, y perdón la palabra, pero ha sido un fracaso. Al primer secretario general de comunicación ni siquiera se le conoció bien. Es decir, sabíamos que había alguien ahí fungiendo las tareas del secretario general de comunicación, pero él nunca hizo un enlace con la prensa, nunca hizo un enlace con quienes estamos muy cerca para llevar la información, con la ciudadanía, mucho menos. Leonardo Lasso, que renunció ayer, estaba haciendo un buen trabajo, por lo menos era mucho más visible del anterior y daba a conocer las cosas con más oportunidad. Sin embargo, por lo que nosotros conocemos, tenía muchas dificultades para poder informar al público todo lo que hace el régimen, no sé. Entonces uno dice, bueno, el régimen está haciendo algo o no está haciendo nada. Alguien decía que ser comunicador del Estado es como la profesión de carpintero, es decir, haces el mueble de acuerdo a la madera que tienes. Claro. Es decir, si no tienes nada que informar en este caso, lo que no comunicas simplemente no existe. Así de fácil en el tema de comunicación del Estado. Ahora, te decía Cristóbal, te preguntaba sobre el libre acceso a la información que necesitan los periodistas para poder trabajar. ¿El gobierno está dando facilidades para este libre acceso a la información en ministerios, en oficinas del sector público? ¿Cómo está este tema? Bueno, mira, es un tema muy interesante que nos había ocurrido cuando tú y yo estábamos en la calle todos los días cubriendo información. Es decir, simplemente acogerse al silencio. Es decir, ni sí ni no. Pero eso nosotros lo interpretamos como que no quieren dar información. Y así es decir, no es que nos niegan la información,
pero tampoco nos dan la información, que viene a ser una forma de negarlo. Y entonces eso va en contra de la ley, porque si la ley te dice que debes tener una información rigurosamente estructurada, elaborada, profesionalmente hecha, y esa información debe ser verificada, ¿cómo verificas si el Estado, por ejemplo, no te entrega los datos suficientes, ningún dato siquiera para poder verificar? Contrastada, ¿con quién contrastas si el Estado no reacciona? Investigada, ¿cómo investigas si el Estado no te abre una sola puerta para la investigación? Es decir, lo único que tienes ahí son los datos de un lado, los datos parciales, y con ello no se hace una información Claro, profesional. o la información, Y eso, claro. Fernando, va en contra de la ley. La Así ley es. exige que el Estado te entregue información, porque todo lo que es público es de la ciudadanía. Así es. Bueno, habrá posibilidad de seguir hablando de estos temas que son muy amplios de la comunicación y la información en el país, Cristóbal. Gracias por aceptar esta invitación al diálogo, Cristóbal Peñafiel, presidente de la Unión Nacional de Periodistas. Una pausa y hablamos con más.